Dicho esto, Jesús siguió adelante subiendo hacia Jerusalén. Cuando se acercó a Betfagé y a Betania, junto al monte llamado de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos con este encargo: vayan a la aldea que está enfrente, y al entrar en ella encontrarán atado un burrito en el que nadie se ha montado. Desátenlo y tráiganlo acá. Y si alguien les pregunta por qué lo desatan, díganle: el Señor lo necesita. Fueron y lo encontraron tal como él les había dicho. Cuando estaban desatando al burrito, los dueños le preguntaron: ¿por qué desatan al burrito? El Señor le necesita, contestaron. Se lo llevaron pues a Jesús. Luego pusieron sus mantos encima del burrito y ayudaron a Jesús a montarse. A medida que avanzaba la gente, tendía sus mantos sobre el camino. Al acercarse a él, a la bajada del monte de los Olivos, todos los discípulos se entusiasmaron y comenzaron a alabar a Dios por tantos milagros que había visto. Gritaban: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos de los fariseos que estaban entre la gente le reclamaron a Jesús: Maestro, reprende a tus discípulos. Pero él les respondió: les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. Amén. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Nos dice el pasaje que Jesús venía de Galilea y venía con sus seguidores, caminando por su propio pie. No era el único grupo de galileos, es decir, de gente del norte, que venían a Jerusalén por esas fechas. Venían muchísimos galileos para celebrar la fiesta judía de la Pascua. Y los que tenían el privilegio de venir a caballo, cuando se acercaban a la ciudad de Jerusalén y veían ya las murallas de la ciudad, ¿sabéis qué hacían los que venían cabalgando? Se bajaban del caballo o del burro y entraban a pie. ¿Por qué? Porque había una especie de prudencia, una especie de respeto, de no crear malos entendidos y que nadie pensase que en ellos se cumplía o tenían pretensiones de cumplirse la profecía de Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Por tanto, lo primero que encontramos en nuestro pasaje es lo contrario. Jesús ha llegado a pie, pero quiere hacer un gesto delante de aquella sociedad que es toda una declaración de intenciones. Él quiere entrar subido en un pollino. Él viene identificándose con el Mesías del que hablaba Zacarías, un rey salvador y justo y humilde. Con este gesto, podríamos decir, performativo, está diciendo que él es ese rey es él. Cuando Pilato le pregunta si él es el rey de los judíos, esa pregunta no es una pregunta que venga de la nada. Sin embargo, es un rey distinto. Somos muy machacones diciendo esto muchas veces. Es un rey distinto. De hecho, él no quiso, según encontramos en Juan 6:15, de ningún modo quiso que la gente le convirtiese en rey en ese suceso. Porque la gente tenía la idea de un rey conforme a los parámetros del mundo. Y cuando querían hacerle rey, se quitó de en medio. Repito, eso está en Juan 6, ¿vale? La gente tenía unas ideas concretas de lo que esperaban de un Mesías. Y en aquel tiempo la idea de un Mesías rey davídico
tenía connotaciones beligerantes que Jesús nunca llevó consigo y se desapegó de ellas. Jesús ha tenido mucho cuidado, mucho, de desmarcarse de estas ideas de lo que la gente estaba esperando, de un Mesías regio militar. Y muchas veces ha tenido, como se estudia, ¿no?, el secreto mesiánico, de no decir abiertamente que Él es el Mesías. Él es muy prudente. Ahora ya es distinto. Ha llegado su hora. Sus actos, todo lo que ha hecho, pero lo que está haciendo ahora, esos actos van a decir por sí mismos mucho. Mucho. Bueno, según el orden de este Evangelio de Lucas, Jesús ha pasado antes por Jericó. Si cogéis la Biblia, miráis un poquito antes, ha pasado por Jericó, donde acontece ese cambio en la vida de Zaqueo, que es un signo de que el reino viene a nuestras vidas como la de Zaqueo, pero como a la tuya y a la mía, ¿no? Y ha continuado su camino hacia Betania, que es como una especie de ciudad dormitorio junto a Jerusalén. Aquí en Málaga se dice que una ciudad dormitorio es como a la orilla de la torre, ¿no? Pues así era más o menos Betania. Seguidamente, entre Jerusalén y Betania, está el Monte de los Olivos. De hecho, Betania está en realidad en la ladera oriental de ese monte. Y es allí donde Jesús envía a 2 discípulos a recoger en una especie de aldeilla que hay enfrente un pollino atado, en el cual nadie se había sentado antes. Y esa referencia de que no se había sentado nadie antes implica, para la mentalidad que tenía la gente de la época, de esa cultura, como si fuese una especie de grado de pureza en el animal, como diciendo que ese animal está destinado para una tarea especial. Pero no porque ese animal sea importante por sí mismo, como si fuese un animal sagrado o algo así, sino porque va a ser parte de una escena performativa importante en el ministerio de Jesús. Una escena que habla por sí misma. Y cuando los dueños del animal pregunten a los discípulos por qué se llevan al borriquito, ellos van a decir que el Señor lo necesita. Sin este burrito, no tenemos el gesto espiritual y, ojo, también político, que va a hacer Jesús al entrar en Jerusalén como Salvador y Rey. Por eso es importante. Este borriquito, este pollino, va a tener su primera función en la vida, por así decirlo, es una función noble: traer al rey, al legítimo rey, a Jerusalén. Esta entrada triunfal es un gesto transgresor frente al poder romano, y luego ya veremos también, con lo del templo que pasa después, y se ve en el propio texto, ¿no?, cuando la gente le replica y tal, es también transgresor frente a la institución religiosa. Se suele hacer muchas veces una suposición, probablemente fundamentada en la historiografía, cosa que no lo sé. Que así como Jesús entró por la puerta que daba al Monte de los Olivos, Pilato, ya fuera un rato antes, a la vez, o el día anterior, o el día después, llegaba a la ciudad por la otra puerta, acompañado de un despliegue militar, con sus estandartes de guerra, representando el poder romano, un poder imperial, un poder bélico. Por una puerta, entonces, está la de Pilato, estandartes de guerra, ¿no? Las banderas romanas, el águila, todas esas cosas, ¿no? Las lanzas, las espadas, caballos que se usaban militarmente. Y por la otra puerta, ramas de palmera y de olivo. Y el rey entrando en un borriquito. 2 entradas, 2 escenarios, 2 significados. Un reino conforme al poder de este mundo y otro que proclama un reino distinto, el reino de Dios, que funciona a la contra. La multitud que proclama rey a Jesús está compuesta mayoritariamente por personas que habitaban los márgenes de la sociedad, los pobres,
los miserables, los desposeídos, los enfermos, la gente sin futuro. O gente de postín, tipo Zaqueo, pero con un testimonio a sus espaldas complicado. Pero personas, al fin y al cabo, que para Jesús y en Jesús son bienaventuradas. Y tú y yo estamos metidos en este pack de gente, en este grupo de gente. Tú y yo también somos de los bienaventurados de Jesús. Por una puerta de la ciudad entra un gobernador, el prefecto romano, que somete al pueblo. Por la otra, un rey de otro mundo, un rey que no somete, un rey que libera y cambia las cosas, señalando a la realidad de Dios. Y esta fiesta que surge, sí, tiene su puntito de espontaneidad, no lo niego, pero esta fiesta que surge de las ramas de palmera y de olivo y de la gente poniendo sus ropas, sus mantos en el suelo para que Jesús pase, y los gritos de aclamación y de alegría y de hosana, no sale del todo espontáneamente. Jesús, al decidir entrar montado en el borriquillo, digamos que lo está organizando a conciencia. Es un gesto a conciencia, a propósito, para que la gente entienda quién es Él. Y entonces salgan esas aclamaciones, ¿no?, como una consecuencia. Sobre todo sus seguidoras y seguidores que van viniendo con Él a lo largo del camino. Porque mediante este acto de entrada triunfal, Él está diciéndonos que con Él, aunque no se parece en nada a las ideas de un rey que puedan tener y que podamos tener nosotros todavía, aunque no se parece en nada, en Él sí que está comenzando, por medio de su presencia y de sus enseñanzas y de sus actos, ese reino de Dios que el pueblo estaba esperando. En la predicación del año pasado lo explico todavía mucho mejor, no voy a repetir la misma predicación, pero lo tenemos en el canal de YouTube si alguien quiere verlo. La gente conocía la profecía de Zacarías, claro, y sabían que representaba lo que representaba lo que Jesús estaba haciendo al entrar cabalgando en el pollino. Los que venían con Él y los que se unieron festejaron el acto por lo que significaba. Hoy tú y yo, y con nosotros todo el mundo sufriente, esperamos la otra parte de la profecía de Zacarías. No la parte del rey que entra, que viene montado en el pollino, sino la desencadenación total del reino de Dios. Esperamos la parte de la profecía en la que Dios destruya de una vez los carros de guerra. Que ahora, bueno, en aquel tiempo eran carretas, ¿no?, carrozas. Ahora los vemos continuamente por televisión y son distintos, son tanques. Y que quiebren los arcos de guerra, hoy diríamos las metralletas o los misiles, y traiga la paz a las naciones, siendo su reino hasta el último rincón de la tierra. Eso es lo que dice el versículo 10 de la promesa de Zacarías. Y ese es el grito, en esta mañana, de muchos ucranianos hoy. Pero también es nuestro grito. No sé muy bien a qué escala, qué parte nos corresponde a nosotros, a ti y a mí, pero como cuerpo de Cristo, cuerpo que actúa como el Maestro, con el mismo Espíritu de Dios, al menos en nuestro radio de actuación y en la línea del sermón del domingo pasado, nos toca también ser pacificadoras, pacificadores, agentes del reino. Si somos parte, por así decirlo, de las manos y la boca de Dios en la tierra, no podemos callar ni quedarnos de brazos cruzados viendo la injusticia ante nuestros ojos. Y digo una cosa más que creo que es importante subrayarlo. Este desarme que aparece en el versículo 10 de Zacarías, esa destrucción de las armas, en realidad, ahí en el texto, no aparece dirigida a las naciones extranjeras. No son los enemigos de Israel los que tienen que romper sus armas. El profeta no está diciendo eso. Se está refiriendo a las propias armas del pueblo de Dios, anulando, por así decirlo, la confianza en el poder de los ejércitos.
Ojalá el reinado de Dios lo impregne todo ya por fin y los gobiernos de este mundo rechacen la fuerza bruta para... como lo que está ocurriendo en estos días. ¿Qué voy a decir? De forma humilde y nada bélica, nuestro rey dicta la paz a las naciones. Así que al menos, como agentes del reino nuevo, no vivamos nosotros con las espadas levantadas. Sigamos el modelo de Cristo. Vuelvo a recordar, bienaventuradas, bienaventurados los pacificadores. Se os ha dado el ministerio de la reconciliación como embajadoras y embajadores de este rey que estamos celebrando, para el cual hoy también, como en el texto, quitamos nuestros mantos, quitamos nuestras ropas para hacerle una alfombra roja para que entre triunfalmente en los dolores de este mundo, empezando por nosotros mismos. Yo, y tú también, en nuestro corazón tenemos armas de guerra. Me estoy refiriendo al profeta, ¿no? A lo de Zacarías. Tenemos actitudes beligerantes, tenemos coraza, tenemos odio, tenemos rechazo, actuamos con discriminación. Necesitamos que esa segunda parte de la profecía de Zacarías se cumpla primero en nuestro interior. Yo soy el pastor de la iglesia, pero quien me conoce, mi familia más cercana, conoce mis reacciones muchas veces, conoce mis cosas. Todo el mundo necesita que esa profecía de Zacarías rompa nuestras corazas, rompa nuestras armas y esas actitudes beligerantes. El reino de Dios ya se encuentra entre nosotros. Leíamos antes en Filipenses 2 a Pablo diciendo: haya pues entre vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Y luego nos habla de la kénosis, de tomar forma de siervo. El modelo de nuestro rey es el modelo de siervo, el que no viene a ser servido, sino a entregarse en amor y servicio a la humanidad, hasta la muerte incluso, hasta la muerte. Aunque para este mundo es más importante el que se sienta a la mesa que quien se pone a servir al que está sentado en la mesa, Jesús nos dice en Lucas 22 que Él no es el que se sienta a la mesa, sino el que sirve. Nuestro rey es al revés. Él es nuestro rey. Es el rey del mundo al revés. Hosana al rey que viene en el nombre del Señor. Yo en ese rey confío. Yo a ese rey lo sigo. Yo soy su súbdito. Que su reino venga a mi vida y a tu vida continuamente, para que el Espíritu de Dios puesto en ti pueda también seguir extendiendo ese reino conforme a la misión a la que hemos sido llamados. Soli Deo Gloria.